la han tenido en microbiología, la han tenido en medicina, incluso en cirugía probablemente también vayan a tener una sesión de este tipo, la han tenido en patología clínica, la han tenido en cursos de salud pública, la van a tener en pediatría y por supuesto también tiene que haber algo de tuberculosis en terapéutica, ¿no? Todo el mundo sabe que es una enfermedad de importancia en nuestro país y vamos a ver por qué. Si bien es cierto, el curso se enfocaría más en la parte de terapéutica, desde el inicio de la clase les he mencionado de que sin un buen diagnóstico no podemos aplicar un tratamiento efectivo, ¿no? Por eso esta clase les va a servir también para que recuerden un panorama general de lo que es la enfermedad tuberculosa. Vamos a empezar entonces. Recuerden, ¿qué tan frecuente es la tuberculosis? La tuberculosis es frecuente en el Perú, sí. ¿Cómo ha ido el tema de su incidencia en los últimos años? Si bien es cierto, en años previos ha habido cierta disminución, del 2015 al 2022, más bien, en total se ha visto un aumento. Y este aumento ha sido mucho mayor luego de lo que es la pandemia. Si bien es cierto, algunos pensaban de que el hecho de estar encerrados iba de alguna manera a disminuir el contagio, más bien hizo que se aumente el contagio dentro de los domicilios, lo cual fue este problema. En este mapa, por ejemplo, del reporte mundial de la OMS, podemos ver que los países que están en amarillo oscuro, como el Perú, son los que mayor incremento de la enfermedad han presentado, entre 2015 a 2022, ¿no? Con más del 5%. Tenemos luego las causas de mortalidad. En la clase pasada, hace 2 semanas que hicimos lo que es infarto del miocardio, Zika, mencioné que los cuadros coronarios son la principal causa de mortalidad, sí es cierto, pero la tuberculosis está dentro de las 20 primeras causas de mortalidad. Si se dan cuenta de estas enfermedades, en nuestro curso hemos visto justamente las más importantes, ¿no? Como lo que es Zika, como lo que son cuadros pulmonares respiratorios, vamos a ver también lo que es neumonía, cirrosis, diabetes y tuberculosis. Esta pequeña proporción que está acá en plomo significa la cantidad de muertes por tuberculosis en relación al VIH, que también es otro problema. Entonces, la TBC es frecuente, sí, y también es una importante causa de mortalidad. ¿Qué más es importante en el Perú? Más que la frecuencia, en el Perú es importante por el tema de la resistencia. Y aquí estamos en la lista negra de la OMS. La OMS tiene su lista negra de los países con alta carga de tuberculosis. Tenemos TBC-VIH, un grupo de países, generalmente los países africanos, algunos asiáticos, tuberculosis solamente y TBC resistente. Dentro de los principales países con TBC resistente, el único país en América es justamente el Perú. Hace unos años nos superaba Haití, nos superaba Brasil, ahora nosotros estamos ahí en los primeros puestos en tuberculosis resistente, lo cual es un gran problema. Bueno, este era el escenario inicial para que ustedes se den cuenta de la magnitud de, ¿no?, esta enfermedad y por qué a lo largo de la carrera van a tener como 7 clases de lo que es tuberculosis. Entonces, el día de hoy lo que es, vamos a aplicar los principios del tratamiento de la tuberculosis de acuerdo con los esquemas vigentes. Esos principios incluyen que conozcan en sí el panorama de la enfermedad. ¿No? Lo que vamos a ver el día de hoy, hemos visto lo que es epidemiología, vamos a ver definiciones operativas, pruebas diagnósticas y esquemas, por supuesto, terapéuticos. Se unen, por favor, los que recién han entrado al QR para la dirección. Eso también nos va a servir para ver el tema de la asistencia y como una evaluación de la clase, como ya le hemos hecho. A ver, vamos a ir respondiendo. Dice, un caso de tuberculosis con resistencia isoniazida y etambutol corresponderá a qué concepto. TBC poliresistente, multidrogo resistente, monoresistente o extensamente resistente. Pueden enviar sus respuestas, tienen 30 segundos. Rápido nomás. Resistencia a isoniazida y etambutol. ¿A qué corresponderá? Poliresistencia, multidrogo resistencia, monoresistencia y TB extensamente resistente. ¿A qué tipo de tuberculosis creen que corresponde?
¿verdad? De los que se han unido y han enviado. Muy bien. Ya. Multidrogo resistente. Poliresistente. ¿Cómo ustedes definen TBC multidrogo resistente? Multidrogo resistente es resistencia a isoniazida y rifampicina, puntualmente. Ya, esa combinación, porque las dos mejores drogas para tuberculosis son justamente isoniazida y rifampicina. O sea, esa combinación es MDR. Cualquier otra combinación, por ejemplo, isoniazida, etambutol, isoniazida, piracinamida, ¿no? Rifampicina, etambutol, cualquier otra combinación corresponde a TBC poliresistente. O sea, la respuesta correcta debería ser poliresistente. MDR es netamente la combinación isoniazida y rifampicina, que son los dos mejores fármacos que tenemos para tuberculosis. Monoresistencia es un solo fármaco y extensamente resistente, vamos a ver ya luego el ese concepto. Entonces, en el TBC-MDR, como les mencioné, resistencia a isoniazida y rifampicina. XDR es resistencia a isoniazida y rifampicina, una fluoroquinolona y un fármaco de grupo A. Vamos a ver después a qué nos referimos con fármacos de grupo A. O sea, los mejores fármacos que tenemos son isoniazida y rifampicina. Cuando isoniazida y rifampicina fallan, ya, porque hay resistencia, ¿quiénes nos defienden? Las fluoroquinolonas, como ciprofloxacino, como levofloxacino, moxifloxacino, y otras drogas llamadas de grupo A. Por eso que cuando falla isoniazida y rifampicina, fluoroquinolonas y drogas de grupo A, ya hablamos de TBC extensamente resistente. En la última norma técnica de tuberculosis en 2003, se ha añadido el término pre-XDR, cuando hay solamente TBC-MDR, o sea, isoniazida y rifampicina más una fluoroquinolona. Y poliresistente, resistencia a más de un medicamento. O sea, cualquier otra combinación que no caiga en XDR, MDR ni pre-XDR es poliresistente. Y un solo fármaco es monoresistente. Son conceptos que tienen que saber. Ya, y ¿por qué sería importante lo que es la tuberculosis multidroga resistente? Porque, por supuesto, es un factor de riesgo para que el paciente fracase en un esquema. Y eso también implica una alta mortalidad. Entonces, ustedes tienen que estar atentos. ¿Qué pacientes potencialmente pueden tener tuberculosis multidroga resistente? Son los de la lista, que ustedes seguramente ya conocen. Los que tienen antecedentes de fracasos, los contactos de pacientes con TBC resistente, los que recaen, los presos, los que tienen múltiples esquemas, o sea, pacientes con antecedentes de 2 veces tuberculosis tienen riesgo de TBC-MDR, los que son irregulares en el esquema, contacto con fallecidos. Nadie se debería morir por tuberculosis. El éxito del tratamiento de TBC sensible es altísimo, es más de 80-90%. ¿Ya? Pero si te dice alguien, oye, yo tengo un tío que falleció por tuberculosis, nadie se debe morir de tuberculosis. Si tienes alguien que ha muerto por TBC, una posibilidad es que sea resistente, tienes que tener cuidado. Eso tienes tú que preguntarle en tu historia clínica. Comorbilidades, cualquier comorbilidad, diabéticos, falla cardíaca, renales, cirróticos, ese antecedente de por sí es un factor de riesgo para TBC resistente. Trabajadores y estudiantes de la salud. Uno de ustedes, Dios no quiera, hacer tuberculosis, es un factor de riesgo que sea trabajador de salud o estudiante para que sea resistente. ¿Y por qué es importante reconocerlos? O sea, ¿por qué es importante que tú reconozcas a un paciente con factores de riesgo para TBC multidrogo resistente? Porque en esos pacientes tú necesariamente tienes que obtener cultivos convencionales. En estos pacientes tú tienes que obtener cultivos de micobacteria en tuberculosis para ver el perfil de sensibilidad completo. Vamos a ver luego lo que es la importancia de los cultivos. Atento con estos pacientes que pueden tener TBC-MDR y atento ¿por qué? Porque a esos pacientes tú tienes que ver que tengan cultivos, de todas maneras. Miren, para que vean el impacto y la importancia que tengas una TBC sensible y una TBC resistente. ¿Cuál es el concepto de curado? Cuando te dicen que te has curado de una TBC recontra sensible. Cuando acabas el esquema y cuentas con un Becar esputo, una baciloscopía o un cultivo en el último mes. O sea,
último mes de tu esquema, 6 meses, puto, negativo, señor, está curado, cuando es sensible. Pero cuando es resistente, mira, concluye el esquema y cuenta con 3 o más cultivos negativos consecutivos, con al menos 30 días de diferencia luego de la última fase. 3 cultivos te están pidiendo. A diferencia de una TBC sensible, donde solamente con una prueba negativa de esputo te dicen si estás curado, para que vean el impacto y la importancia que tiene el tema de resistencia, más aún en nuestro país. Esta parte es muy importante, es un poco la fisiopatología de lo que es la tuberculosis. ¿Qué tan probable es que tú hagas tuberculosis si te expones a un ambiente bacteriano? Me subo, no sé, al bus metropolitano, hay un paciente con TBC que tose, bota sus bacilos, ¿qué tan probable es que yo haga la enfermedad? Mira, una cosa es infección, otra cosa es enfermedad. Infección es que yo haya inhalado el bacilo y llegue al pulmón y viva ahí. Puede vivir conmigo y no hacerme daño. La enfermedad es cuando produce un cuadro clínico. Frente a la exposición a un ambiente con la micobacteria, hay un 30% de posibilidad, que yo haga la infección primaria. ¿Qué significa eso? Que haya inhalado el bacilo y que llegue hasta mi alveolo. 30%. El 70% lo inhalo y se queda en el moco de las fosas nasales, la tráquea, con la tos, los cilios, el moco, lo boto y no pasó nada. En un 30% puede llegar a mi alveolo. Y en el alveolo, ¿cuál es la primera línea de defensa que tenemos? Los macrófagos alveolares. En el bacilo, fagocita el macrófago alveolar al bacilo y se forma un foco de infección parenquimal primaria. Y se llama eso tuberculosis primaria. Y ese foco se representa por este puntito blanco que ven acá. ¿Saben? Un puntito blanco con una flechita negra. Ese es el foco de Gone. El foco de Gone es el foco inicial de enfermedad parenquimal. Ese foquito. Quiere decir que el bacilo llegó ahí y es fagocitado por el macrófago alveolar. Recuerda que el macrófago alveolar funciona como una célula presentadora de antígenos. El macrófago fagocita al bacilo y ¿qué hace? Lo lleva, lo presenta a los linfocitos. Y los linfocitos, recuerdan, se encuentran en los ganglios linfáticos regionales. Entonces, acá el bacilo es fagocitado por el macrófago y lo traslada a los ganglios linfáticos regionales, los cuales se dan cuenta, los ganglios crecen y se inflaman. Ese conjunto de foco parenquimal más ganglios regionales se llama complejo de arranque. Complejo de arranque, también llamado complejo de Gone. El complejo de Gone es el foco de Gone más los ganglios regionales. El foco de Gone es solamente eso, el foco parenquimal. Esto de acá lo hace solamente un 30% de los expuestos. Esa infección primaria la hace un 30% de los expuestos. En el 70% no pasa nada. El bacilo llega, tú lo toses con el moco, con la saliva, los cilios y se elimina. Ahora, el hecho que hayas hecho esta infección primaria no significa que vayas a enfermar. En la gran mayoría no sucede nada y el bacilo se queda latente o durmiente. O sea, en la gran mayoría que es este complejo de arranque, los macrófagos su sistema inmune controlan a ese bacilo e impida que siga avanzando, que siga creciendo. Y el cuadro y el bacilo permanece ahí, pero sin hacer daño, bien controlado por el sistema inmune. Y eso se llama tuberculosis latente, que hace el 90% de ese 30% que hizo la infección primaria. Pero ¿qué pasa en un pequeño 10%? Haces ese complejo de arranque y el bacilo no se detiene. El sistema inmune es incapaz de detenerlo. Y estos ganglios de acá crecen, se inflaman y hay compromiso parenquimal biliar. O sea, el bacilo de arranque avanza en la enfermedad. No se queda durmiente ni latente. Y se llama eso tuberculosis primaria o progresiva primaria. ¿Quiénes la hacen? Los niños y los inmunosuprimidos. Hacen un compromiso periliar. Los inmunosuprimidos hacen su infección primaria y avanza desde el inicio. Los niños también. Pero en la gran mayoría no. En la gran mayoría el tema permanece latente, durmiente, bien controlado por el sistema inmune, en el 90%. ¿Qué pasa? De ese 90%, el 90% nunca va a hacer nada. Que tú tienes tu bacilo ahí viviendo contigo por algunos años y nunca te va a dar problemas.
Los que somos personales de salud estamos expuestos a eso. Pero ¿qué pasa? De ese 90% que hace TBC latente, en un 10% de los casos, ese bacilo que estaba acá durmiente, silente, en el complejo de arranque, se puede reactivar. Y se puede reactivar por un evento de inmunosupresión. Eres diabético, te tomas algún fármaco como corticoides, pacientes con VIH, pero que está bien controlado ese bacilo acá, esa inmunidad se rompe y el bacilo se reactiva. Se reactiva. Y se reactiva principalmente en el pulmón. ¿En donde? En un ambiente que favorezca su crecimiento. ¿Qué ambiente favorece su crecimiento? Los ápices, que reciben más oxígeno. ¿Ya? Esa reactivación puede ser por un evento de estrés. Ese estrés puede ser, pues, te han hospitalizado, has hecho una sepsis, eres diabético, tienes infección por VIH, tomas corticoides, o el mismo estrés, acuérdate que me puede afectar el sistema inmune y puede hacer que ese complejo de arranque, por decirlo así, se rompa y el bacilo se reactive, sobre todo en zonas que favorecen su crecimiento, son los ápices pulmonares. Y es lo que llamamos la TBC reactivada o postprimaria o reactivación. Entonces, digamos que uno de ustedes, Dios no quiera, en sus primeros meses en el internado, por ahí hace un cuadro de tuberculosis. ¿Tú crees que estás contagiado ahí nomás? Probablemente te has contagiado hace varios años. Y por el estrés de lo que significa el internado, el cuadro se ha reactivado, pues, y va presentado a nivel pulmonar. Entonces, la TBC primaria es la ganglionar predominantemente con compromiso parenquimal periliar. Y la secundaria y postprimaria es la que se reactiva y aparece en ápices. Si no te entienden, miren este gráfico. Primaria, miren los ganglios regionales y el compromiso parenquimal periliar. Y esta es la postprimaria o secundaria con compromiso en los el ápice, en el ápice, si se dan cuenta, y es lo que ustedes suelen ver en las placas de los pacientes con tuberculosis, los dos diferentes. La TBC primaria y la postprimaria, que es la más frecuente, quizá que se ve en adultos. Luego tenemos otros conceptos de lo que es tuberculosis. Y acá quiero que me respondan lo siguiente. ¿Qué entienden por tuberculosis biliar? Hemos visto la primaria y la postprimaria, que es la clásica. Y ahora, ¿qué es lo que entienden ustedes por tuberculosis biliar? Tienen las siguientes alternativas. Compromisos más de un órgano, compromiso sistémico en inmunosuprimidos, diseminación hematógena en helicobacteria, o TBC pulmonar severa. Porque eso lo he escuchado seguramente muchas veces. Pero ¿cuál es su concepto de TBC biliar? Vamos a ver resultados. Ya, más de un órgano es TBC sistémica simplemente. La TBC sistémica es en inmunosuprimidos, pero no recibe el nombre de biliar. El término tuberculosis biliar es diseminación hematógena de la micobacteria. La evidencia inicial es pulmonar, pero como es hematógena, lo mismo va a pasar en varios órganos. Les voy a mostrar una radiografía. Esta es la placa clásica de la tuberculosis biliar. Es un patrón micronodular bilateral. Recuerda que el micronódulo en pulmón es menos de 0.5 centímetros. Es un patrón micronodular homogéneo en ambos pulmones bilaterales. Y esa placa no es patognomónica de tuberculosis. Mira todo lo que me lo puede dar. Desde cuadros micóticos, enfermedades raras como sepoidosis, cáncer, entre otras. ¿Ya? Pero es acá, a partir de ese complejo de arranque, en inmunosuprimidos el bacilo se disemina por vía sanguínea y se va al pulmón y otros órganos. El paciente viene con un cuadro crónico, baja de peso, fiebre y una placa con milia. Pero lo mismo, estoy seguro, ocurre en el vaso, en el hígado, en el fondo de ojo. Un 30% de pacientes con TBC biliar tienen compromiso del fondo de ojo, hacen corioretinitis tuberculosa. Hay que también considerar eso. Mira, ahora, ¿de dónde viene el término milia? El término miliar no es un término radiológico. Los que descubrieron la tuberculosis miliar fueron los anatomopatólogos en las necropsias de los pacientes. ¿Qué veían? Veían que los órganos parenquimatosos tenían unos pequeños nódulos amarillentos, que lo asemejaban a las semillas del mijo, que es un cereal. Entonces alguien dijo, mijo miliar, le puso TBC miliar. O sea, no es un término radiológico, es un término
patológico. ¿Cuál es el problema? Que esta radiografía, como les mencioné, no es patognomónica de tuberculosis. Es muy sugerente, pero no es patognomónica porque te le dan otras enfermedades. Y el problema es aún peor. ¿Por qué? Porque acá el bacilo es hematógeno, no está en el alveolo. O sea, el BK de esputo en estos pacientes suele ser negativo. Tú ves la placa horrible y BK negativo. O sea, el diagnóstico a veces es complicado. Hay que hacer broncofiloscopía, hay que buscar la TBC en otro órgano. Como está diseminada, tienes que buscar ganglios, tienes que buscar que no esté en heces, que no esté en orina, por supuesto, en esputo. Pero el BK de esputo de por sí debe diseminar su sensibilidad es baja. Otro punto importante es el diagnóstico de tuberculosis latente. Ya saben, latente es ese 90% que el cuadro permanece silente. La microbacteria ha sido bien controlada por los macrófagos y se mantiene ahí. Estoy infectado pero no enfermo. ¿Cómo hago el diagnóstico? Una forma de hacerlo es con la prueba de tuberculina, el PPD. En el antebrazo te colocan una ampolla intradérmica del derivado proteínico purificado y en 24 48 horas de la reacción que produce. Cuando se considera positiva, si la pápula se forma en sentido horizontal en el antebrazo, es mayor o igual a 10 milímetros de población general o mayor o igual a 5 inmunosuprimidos. Ahora, ¿qué significa una prueba de tuberculina positiva? ¿Qué significa? ¿Sirve para TBC latente? Sí, pero tienes que hacer descarte de actividad. ¿Cuándo yo digo que es TBC latente? Cuando tengo una prueba de tuberculina positiva, PPD positivo, pero el paciente es asintomático, en una radiografía de tórax que no muestra actividad, en un BK negativo. BK negativo, placa que no muestra actividad, asintomático, PPD positivo, TBC latente, infectado pero no enfermo. Que no es lo mismo que decir PPD positivo en un paciente que tiene hemoptisis y una cavernaza en el pulmón. Es TBC activa. Tienen que saber interpretar esa prueba. ¿Cuál es el inconveniente con la prueba de tuberculina? Vamos a ver más adelante, que me genera falsos positivos, también falsos negativos, interfiere mucho con la vacunación de la BCG, ponte. Una BCG, vacunación que nos ponen a todos, podría darme una prueba falsamente positiva. Entonces, vamos a ver qué alternativas tenemos. Ahora, algo muy interesante, ¿de qué depende que se forme la pápula? Tenemos que te inyectan el PPD, ese PPD es captada por las células presentadoras de antígeno, los cuales informan a los linfocitos T, y el linfocito T produce interferón gamma. Y el aumento de interferón gamma es lo que produce la pápula y el eritema. ¿No? Entonces, alguien muy inteligente dijo, en vez de estar inyectando a los pacientes y ver la reacción, mejor, ¿por qué no pedimos dosaje de interferón gamma? Más sencillo, ¿no? Y así nació la prueba de Quantiferon TB y T-Spot TB, que son las pruebas IGRA. Estas pruebas IGRA son ensayos, análisis de interferón gamma. Ya no te inyectan, sino simplemente miden interferón gamma. Suelen ser más sensibles y más específicas el PPD y son recomendadas por la OMS. La cuestión actual es que se puede hacer el diagnóstico de ambas formas, ¿ya? Por tuberculina o por métodos IGRA. ¿Para qué? Para diagnóstico de TBC latente, excluyendo, por supuesto, actividad, asintomáticos, placa líquida, BK negativo. Ahora, ¿para qué me interesa hacer diagnóstico de TBC latente? Porque es importante hacer el diagnóstico de TBC latente. Porque hay un grupo de pacientes que pueden virar de latencia a actividad. Yo tengo que evitar que hagan actividad. ¿Cómo? Dándoles profilaxis con isoniazida, con rifampicina. ¿Qué pacientes? Vamos a ver. Ya. Estos son los pacientes en los cuales está indicada la profilaxis según la normativa. ¿Ya? Vamos a verlos en líneas generales, se los voy a dejar ahí para su información. Por ejemplo, menores de 5 años, contacto de caso índice. O sea, un niñito de menos de 5 años, que su papá tiene tuberculosis, al chiquito le tengo que dar profilaxis. Independientemente
independientemente del PPD o IGRA de mí. ¿Qué más? Tengo más de 5 años, tengo contacto, acá sí le pido la prueba de tuberculina o el IGRA. Me sale positivo, le debería dar profilaxis. Infección por VIH, mira, independientemente del PPD, tú tienes VIH, te deberían dar profilaxis, ni siquiera pedirte la prueba de tuberculina o IGRA. ¿Por qué? Mira, para que se libere interferón gamma, ¿de qué depende? De los linfocitos T. ¿Y qué es lo que le falta al paciente con VIH? Linfocitos T. Pues entonces, esas pruebas van a ser falsamente negativas. No tienen mayor valor. Y bueno, hay otros grupos en los cuales también se debería indicar profilaxis por norma técnica. No es un invento de unos cuantos, es una norma técnica de MINSA y de la OMS. Lo cierto es que esto no se aplica mucho, lamentablemente. ¿Con qué se da esta profilaxis? Acá tenemos las alternativas. En pacientes menores de 2 años se puede usar isoniazida más rifampicina por 3 meses. Y en pacientes de 2 años a más se usa rifapentina, que es un primo hermano de la rifampicina, más isoniazida, también por 3 meses. Tenemos también otras alternativas, pero esas son las de elección. ¿Qué me interesa acá? Que ustedes reconozcan en qué pacientes se da profilaxis, cuáles son los fármacos de elección. En caso de niños pequeños menores de 2 años, isoniazida más rifampicina, y en 2 años a más rifapentina más isoniazida, que es que está indicado. También se puede dar profilaxis en casos de resistencia isoniazida. El paciente, el contacto del paciente, acuérdate, tengo en una casa un padre de familia que tiene un niño menor de 2 años, ¿no? O de 5 años, y ese papá tiene tuberculosis, a ese niño menor de 5 años, por ser su contacto, debería darle profilaxis, independientemente del PPD o del IGRA, como le hemos explicado. Acá la alternativa, cuando hay resistencia solamente isoniazida, es darle solo rifampicina. Incluso en norma técnica también indican profilaxis para contacto de tuberculosis resistente. Si tengo un contacto cercano con tuberculosis resistente, MDR, podría también indicar profilaxis con leofloxacina. Lo de profilaxis no es, digamos, a elección del médico, es una indicación por norma técnica. ¿Qué tanto se está aplicando esto? En el mundo, el porcentaje de aplicación en pacientes con VIH, hablamos, puntualmente, es entre 40 y 60%. Miren cómo estamos en aplicación en nuestro país. Menos de 20, 15%, ¿no? Esto ha caído mucho más aún después de la pandemia. Es decir, el tema de prevención de tuberculosis en nuestro país no se está aplicando, ¿no? Muy aparte de que hay indicaciones bastante claras para eso. Hablemos ahora de lo que es el diagnóstico. Miren, para que un BK me salga positivo, una cruz, necesito 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro. Cuando te dicen BK positivo, una cruz, dice que por mililitro hay por lo menos 5.000 bacilos. La prueba de baciloscopía es el examen directo para detección de micobacterias. Acuérdate de que el informe dice presencia de bacilos ácido alcohol resistentes. Pero recuerda, necesito 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro, una enorme cantidad para que salga BK positivo una cruz. Y además también tengo que tener otra consideración. Y acá viene la pregunta. ¿A qué respondo? Además de micobacteria tuberculosis, ¿qué otros agentes infecciosos pueden presentar reacción ácido alcohol resistente? Quiero que escriban, por favor, esta es la nube de palabras, ¿qué otros agentes podrían mostrar reacción ácido alcohol resistente aparte de micobacterium tuberculosis? Porque el informe te dice presencia de bacilos ácido alcohol resistentes. Es el informe que te hacen con la función del Sid-Nielsen, ¿no? El examen directo. A ver, 10 envíos. Vamos a mostrar lo que han enviado, a ver. Muy bien.
Nocardia brasilensis, antiguamente llamada Nocardia asteroides, ¿no? Es un bacilo filamentoso parecido a la Mycobacteria morfológicamente y que me da compromiso pulmonar y cerebral tipo absceso. Otras micobacterias, Mycobacterium leprae, otras micobacterias bovis. Acuérdate que Mycobacterium bovis forma parte del complejo Mycobacterium tuberculosis. Y es un tema complejo. Yo les puedo preguntar cuál es el agente causal de la tuberculosis pulmonar. Y ustedes me dirán, Mycobacterium tuberculosis. Yo le diría que sí, pero la mejor respuesta sería microorganismos del complejo Mycobacterium tuberculosis. El complejo Mycobacterium tuberculosis son un grupo de micobacterias, donde el principal representante es cierto Mycobacterium tuberculosis. Pero también se encuentran otras micobacterias más raras que forman parte de ese complejo y que también, cuando están presentes, se llaman tuberculosis como enfermedad. Aparte del complejo Mycobacterium tuberculosis, que se pueden contagiar de persona a persona, existen las micobacterias atípicas, no tuberculosas o ambientales, que se encuentran en el agua y en el suelo, que no se contagian de persona a persona. Donde encontramos, por ejemplo, Mycobacterium avium, Mycobacterium abscessus, que seguramente han escuchado, y que me dan cuadros atípicos, subdiagnosticados acá. ¿Qué significa subdiagnosticados? Que nadie se da cuenta que están presentes. ¿Y por qué nadie se da cuenta que están presentes? Porque nadie persigue los cultivos. ¿Cuántos pacientes con un PK positivo en realidad son tuberculosis? Mira, la sensibilidad del PK de esputo es 60% y la especificidad 80%. Especificidad 80%, ¿qué quiere decir? Que hay un 20% de PK positivos que no son Mycobacterium tuberculosis, que pueden ser micobacterias atípicas, solo que nadie se da cuenta. ¿Cuál es el problema? Que las atípicas son resistentes a isoniazida. Ya nos ha pasado eso. Es un tema aparte. Otras micobacterias, Helicobacter pylori no tanto, E. coli menos, Mycobacterium lepra. Ya acá están olvidando de algo, de las coccidias. Las coccidias, acuérdense, son esporozoarios. Ahí tenemos a Cyclospora cayetanensis, Cryptosporidium parvum, etc., que pueden darme reacción ácido-alcohol resistente en heces, ¿no? Recuerdan, por microbiología, es un índice modificado, ¿no? Se acordarán ustedes que es la contracción de Kim-Yo. Entonces, un PK positivo, quizá el 90% de lo que sea tuberculosis, pero en realidad el término es bacilos ácido-alcohol resistente. Muy bien. Una forma de aumentar la sensibilidad de lo que es los exámenes directos es con la tinción de uranina. La tinción de uranina se hace en fluorocromos, ¿no? Sustancias fluorescentes que tiñen la pared de las micobacterias de tal manera que todo lo que brilla es tuberculosis, ¿no? Otro aspecto importante es que la sensibilidad de los exámenes directos para tuberculosis baja mucho en líquidos corporales que no es esputo. En esputo, sensibilidad 60%, pero en orina, en heces, en otras secreciones sin biopsia, la sensibilidad baja a menos de 30%. Recuerda que requiere 5.000 bacilos por mililitro en pulmón. En pulmón hay oxígeno, que es el medio donde la micobacteria se reproduce. Pero en otros tejidos que no hay oxígeno, crece lentamente. Eso se llama paucibacilar. Por eso que el diagnóstico de TBC pulmonar es difícil, porque no encuentra fácilmente a la micobacteria. Entonces, si en el esputo requiero 5.000 bacilos por mililitro, en un cultivo convencional requiero solamente 10. Por eso siempre persigue el cultivo. Van a ver, tú pides 10 BKs en el esputo, negativo, 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 y el cultivo al mes sale positivo. El problema que ese cultivo, sí tiene una especificidad de 100%, se demora un mes. Pero la ventaja es que me da la sensibilidad a todas las drogas, ¿ya?, que hay para lo que es tuberculosis. El problema es que se demora un mes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas, la mayoría de ellas, se basan en la detección de material genético de la micobacteria. Tenemos lo que es el MOPS, que más se basa en la observación directa del crecimiento, pero tenemos el Genotype y el GeneXpert, que se basan en la búsqueda de genes de resistencia. Genotype me busca gen de resistencia, isonergia de rifampicina, y GeneXpert, gen de resistencia a rifampicina.
El diagnóstico me sale en menos de 2 horas. ¿Se hacen en Perú? Sí. ¿Se deberían usar en todos los pacientes? Sí. ¿Pero se hace? No. Ahora, ¿qué tan difundidas están? En la norma técnica, todas estas pruebas rápidas las incluyen con un término que se llama plataforma multimodal molecular automatizada. O sea, son tipos de pruebas rápidas aprobadas por la OMS. Aquí lo que tenemos es el GeneXpert. Me busca sobre todo resistencia a lo que es rifampicina. ¿Deberían usarse siempre? Sí. Incluso en el algoritmo de la norma técnica del MINSA está usar esta, ¿cómo le llama acá? Plataforma multimodal molecular automatizada en todos los pacientes. Pero eso es lo que no se hace. Miren acá, en el Perú, más o menos el 20% de los diagnósticos se hace con pruebas rápidas. Y en Zimbabue, que es el país más pobre del mundo, con un PBI en el suelo, en el 100% de pacientes se hace diagnóstico con pruebas rápidas. ¿Por qué hay que hacer con pruebas rápidas? Porque me confirma que es tuberculosis, porque busca material genético, y porque me da sensibilidad a las 2 horas. Y en 2 horas yo sé si el paciente es MDR o no. Y no espero un mes a que me llegue el cultivo y decir, oye, creo que eres resistente, no vamos a cambiarte de esquema. La biopsia. Cada vez que tengan ustedes un caso de tuberculosis extrapulmonar, procuren siempre la biopsia. ¿Ya? La biopsia. ¿Y qué voy a buscar ahí? Con suerte puedo buscar con sinicia en el bacilo. Pero como nunca tengo suerte, por lo menos buscar la necrosis gaseosa, el granuloma tuberculoso. ¿Ya? Granuloma tuberculoso también en biopsia es una forma también de hacer diagnóstico de tuberculosis. La radiografía que ya la hemos visto, lo que es el patrón miliar, y los fármacos. Con ese escenario tenemos el tema ya de los fármacos. Isoniazida, pirazinamida, rifampicina. Estos 3 fármacos son bactericidas. Isoniazida, bactericida sobre todo en bacilos extracelulares de replicación rápida que se encuentran en las cavernas. Isoniazida me mata al 90% de los bacilos en los primeros 10 a 90 días, los bacilos extracelulares. Por eso que el BK se empieza a negativizar a partir de las 2 semanas. Gracias a quién? Gracias a la isoniazida. Una vez que matan los bacilos activos, quedan los bacilos silentes. Silentes, como los del casio, que los mata la rifampicina, o como los que están dentro de los macrófagos, y aquí los mata la pirazinamida. Todos ellos son bactericidas. El etambutol es bacteriostático y me evita la resistencia a isoniazida y rifampicina. Isoniazida, ya saben por qué se escribe con H, porque su nombre químico es hidracida del ácido isonicotínico. ¿Qué me interesa de acá? De acá me interesa sobre todo los efectos adversos. Es un fármaco hepatotóxico y me da una hepatitis con compromiso hepatocelular, o sea, elevación de enzimas de tipo transaminasas. También produce deficiencia de B6, me da una polineuropatía por deficiencia de piridoxina y me puede inducir lupus por este fármaco, ¿no? Recuerden que el marcador de lupus por fármacos es el anticuerpo antihistona. Con respecto a rifampicina, su rango más común quizás sea tinción de líquidos corporales, ¿no? La orina, la saliva se tiende anaranjada, el sudor, le puede también dar hepatitis, pero colestásica. Cuando digo colestásica, con aumento de fructosa alcalina, gamma-glutamina. Transpeptidasa, también me podría dar reacciones de hipersensibilidad. Pirazinamida también es hepatotóxico y me da una hepatitis hepatocelular con elevación de TGO y TGP. Como este fármaco actúa bastante a nivel intracelular, asocia mucho a liberación de ácido úrico. Pero muy aparte de lo que es la hiperuricemia, a mí me puede dar reacciones tipo poliartritis o poliartralgia. Luego tenemos a lo que es el etambutol, y de aquí quiero que recuerden sobre todo la neuritis óptica. Neuritis óptica, ¿cómo cursa? Cursa con ceguera y dolor ocular a la movilización. El paciente pierde la visión por un ojo, tiene amaurosis y le duele el ojo cuando lo moviliza. Neuritis óptica. Recuerden que neuritis óptica en otras referencias, en otros países, es un cuadro muy asociado a lo que es esclerosis múltiple. Es una enfermedad desminimizante del sistema nervioso central.
Pero acá primero pregúntale, oye, ¿no estás recibiendo etambutol para tuberculosis? Porque puede corresponder a un rango. Estreptomicina ya no se usa mucho, se usaba hace un buen tiempo, es un fármaco aminoglucósico. Muy buen fármaco, en realidad. Dos problemas, se pone por vía intramuscular y es muy nefrotóxico, como toda aminoglucosia. Nefrotóxico, ototóxico y bloqueo neuromuscular, repito, como toda aminoglucosia. Muy buen fármaco, pero uno que es parenteral y otro que tiene muchos rangos. Las dosis se las dejo como referencia, yo no pregunto eso en mis exámenes, pero sí es un cuadro que tienen que tenerlo como referencia, porque más adelante les va a servir, tanto dosis de primera fase como segunda fase. Vamos a hacer, vamos a poner otra pregunta más por acá. Recuerden que esto nos sirve como asistencia en la clase, para que puedan unirse. Ahí tienen el enlace, tienen el código QR. Muy bien, empezamos. Pregunta 1. Esta es, relacionar. Tienen cuadros para que relacionen reacciones adversas, que es lo que más tienen que saber de los fármacos para tuberculosis. ¿Ya? Relacionen las cajitas. Relación y ponen enviar. Tiene que ser rápido. ¿Sí? A ver. Ajá. Había fallado, ¿no? No puede ser. Diuresis colestásica, rifampicina, ya saben, la elevación de fosfatacalina, gamma-glutamina peptidasa. Diuresis óptica, les dije, tambutol. Antistona es un marcador de ELENA de lupus inducido por fármacos. Eso me lo hizo Nesip. Y poliartritis mencionamos, era lo que es poliartritis. Tiene que estar atento. Eso puede venir en el examen. Y luego tenemos los otros fármacos para tuberculosis que también son, digamos, importantes, sobre todo para lo que es TBC-MDR, ¿no? Ustedes como médicos generales, sobre todo me interesa que sepan TBC sensible. TBC-MDR quizás sea un campo un poco más del especial. Y acá hay un ejemplo de lo que a veces ocurre, ¿no? Tú inventas un fármaco para una cosa y termina sirviendo para otra. Por ejemplo, este último, la tioridacina, fue inventado como un antipsicótico, pero se dieron cuenta que los pacientes con psicosis que reciben este fármaco y también tenían tuberculosis mejoraban más rápido. Y resulta que también tenía acción antituberculosa. Eso a veces pasa. Y otros fármacos más que también nos sirven sobre todo para TBC resistente. Acá también tenemos un cuadro a manera de esquema donde se resumen los mecanismos de acción de los fármacos contra la tuberculosis. Igual se los pongo para que lo revisen. Y lo que más nos interesa, que son los esquemas. Quiero que sepan sobre todo los esquemas de TBC sensible, ¿no? No se metan mucho con lo que es TBC resistente. Cuestión ya de los neumólogos y lo del serio, es un consejo que ve esos casos. Se dividen los esquemas en pacientes sin VIH, con VIH o compromiso miliar, sistema nervioso central o articular. De tal manera que si tenemos un paciente con TBC sensible, sin infección por VIH, el esquema será de 6 meses. 2 meses todos los días, isoniazida, rifampicina, piracina y tambutol, y 4 meses, 3 veces por semana, isoniazida y rifampicina. ¿Quiénes lo reciben? Pacientes con TBC pulmonar o extrapulmonar, excepto estos. Sistema nervioso central, postarticular, miliar. O sea, pleurales, pericárdicas, cutáneas intestinales, ganglionares, lo reciben. Pero doctor, ¿cómo sé yo? Sé que es sensible desde un arranque. Tú sabes sensible de la tuberculosis desde un arranque porque hace pruebas rápidas. O sea, los esquemas están basados en pruebas rápidas. Ustedes han visto, en otros países el 100% de diagnósticos se hacen así. La norma técnica dice que acá también se debería hacer así. Que no se haga es otra cosa. Pero el esquema se basa en pruebas rápidas. Yo de arranque sé que el paciente es sensible o resistente. Si tuvieras VIH, y acá el esquema cambió, también es 6 meses, pero la segunda fase es 4 meses todos los días de isoniazida y rifampicina. Igualmente para TBC pulmonar y extrapulmonar. Sensibles.
pero extrapulmonares excepto sistema nervioso central, osteoarticular y miliar. Porque estos pacientes reciben un esquema de un año, independientemente que tengas TBC con VIH o sin VIH, estos pacientes reciben esquema de un año. Miliar, sistema nervioso central, osteoarticular. Si se dan cuenta, la primera fase es la misma. 2 meses todos los días, isoniazida, rifampicina, crecimiento butol. Lo que cambia es la segunda fase. Acá son 10 meses de isoniazida y rifampicina. ¿Cuándo se dan corticoides? Los corticoides se dan sobre todo en tuberculosis meningia, meningocefálica. ¿Qué más? En tuberculosis pericárdica. Y se podría considerar en tuberculosis miliar. ¿Ya? Sobre todo en la meningia y en la pericárdica. Porque lo que te mata a veces no es la micobacteria, sino es la inflamación que produce. La inflamación que produce a nivel cerebral me produce vasculitis, me produce infartos cerebrales, pericarditis constrictiva. Para evitar eso es justamente que sean corticoides en esos pacientes. En el resto no. Y acabando tenemos los grupos de medicamentos para TBC resistente. Hay 3 grupos, A, B, C. Por lo general, los esquemas de TBC-MDR, como una introducción, vas a darle algunos fármacos del grupo A, por lo general son 3, se deja levofloxacino, betaquilina, linezolid, le das 2 fármacos del grupo B, como colfacinina, cicloserina, y uno del grupo C, que puede ser imipenem, etambutol, piracinamida. Es decir, del grupo A, 3 fármacos como levo, betaquilina, linezolid, 2 del grupo B, 2 del B como colfacinina, cicloserina y 1 del C como piracinamida. Es la forma como se va armando un esquema de TBC-MDR. 3, 2, 1 fármaco. Pero la base del esquema de TBC-MDR es que es un esquema individualizado, o sea, para cada paciente. ¿Y cómo sé para cada paciente? Con las pruebas de sensibilidad. Las pruebas rápidas son rápidas, pero me dan sensibilidad a 2 drogas, isoniazida y rifampicina. Pero el cultivo convencional me da la sensibilidad a todas las drogas de primera y segunda línea. Y hago un esquema especial para cada paciente en MDR. Por eso yo les digo, es más importante que ustedes sepan sobre todo lo que es tuberculosis sensible, más que TBC. Acá les dejo solamente como referencia, eso no lo voy a preguntar, los esquemas que hay para TBC resistente. Ustedes sobre todo se enfocan en TBC sensible. ¿Qué pasa si un paciente es una reacción adversa a fármacos para tuberculosis? El esquema se suspende y se reinicia. Se reinicia de a pocos con la droga menos probable. Es decir, si el paciente ha hecho una hepatitis colestásica, lo menos probable es que sea por etambutol. Entonces yo empiezo con etambutol. Día 1, lunes, con 100 miligramos. El martes con 400 y el miércoles con dosis plena. Y voy droga por droga. Eso se llama retos y desensibilización. Suspender el esquema e iniciar droga por droga, con la menos probable. Como referencia también, tengan en cuenta, es importante, acuérdense sobre todo qué drogas requieren corrección cuando tengo falla renal. Qué drogas requieren y qué drogas no requieren corrección para falla renal. Y también cómo se armarían los esquemas en casos que tengan un paciente con cirrosis hepática, ¿no? Según el score de Chai. Según la severidad de la cirrosis, yo voy a elegir qué drogas dar o qué drogas. Estos 2 cuadros sí son importantes, todos. Lo dejo como referencia para que lo tengan. Y eso sería todo el día de hoy. Espero que hemos hecho un recorrido por lo que es tuberculosis, viendo lo que es desde la parte básica, parte clínica y ya lo último, la parte terapéutica. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. A ver. Doctor Gino Patrón, ¿Qué tal? me presento, soy la doctora Rocío Guillén Ponce, directora de la Escuela de Medicina. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está usted? Agradezco haberme permitido escuchar su clase, igual que a los alumnos. Sabe que salgo una clase de opinión que tenemos nosotros y una visita inopinada. Muchas gracias por permitirnos, gracias a los alumnos. Gracias, profesor. Muchas gracias, doctora.
Doctor Gino Petrón. Doctor González, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí, y al igual que la doctora Rocío Guillén, estamos realizando la evaluación que el vicerrectorado académico nos ha encomendado. Bueno, yo soy el doctor Magdiel González, director del departamento académico, y hemos podido apreciar su clase. Lo felicito realmente por la forma como lleva la sesión tan amena y tan agradable. Gracias. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta final por parte de los estudiantes.